Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hoy acompaño al licenciado en Ciencias de la Comunicación Social, Daniel Raúl Docampo Espada, a quien le hemos pedido tomar para esta entrevista nada más y nada menos que el estilo de comunicación del Papa Francisco. Gracias por tu visita, Daniel. No, gracias a vos, Juan Carlos, a vos y a tu equipo por haberme invitado. Si me permitís, quiero comenzar o empezar por lo más general, para preguntarte cuáles son los aspectos de la personalidad que se juegan en la comunicación humana. Bueno, los aspectos son complejos, no tienen una sola variante. Digamos, la comunicación humana, hoy potenciada por todo lo mediático, adquiere una dimensión, digamos así, compleja, ya que no solamente hablamos de contenidos de lo que se dice, sino que estamos muchos en las formas y en los gestos y en los cómo se dicen las cosas. Esencialmente hay cifras distintas, pero en todas están entre un 50 y un 70% de que más allá de lo que se dice o de lo que se informa concretamente, está en el cómo se lleva a una persona. Si voy a la persona sola y la persona la saco de los medios y veo al individuo, un individuo comunica desde, primero que nada, su rostro. Un individuo comunica, como dijo Waslavi en su oportunidad, es alguien que no viene de la comunicación, pero que sí es un basamento teórico para nosotros. Empezamos ya desde el rostro, las formas de caminar, de movernos, los tonos de voz, y recién después de todo eso viene lo que decimos. O sea que la comunicación humana tiene esta característica, ¿no? Está fundamentalmente influenciada por un montón de incentivos y estímulos para el receptor. Muchas veces las personas le ponen énfasis desde lo más cotidiano, que puede ser una conversación interpersonal simple, comercial, académica, le ponen más énfasis en el contenido, en lo que van a decir, y no le están poniendo énfasis en lo que rodea esto, el cómo lo voy a decir. Cuando en realidad lo que nos lleva a tomar decisiones son esos cómo decimos las cosas. Para no el experto podríamos decir que es bastante complejo, ¿no? Es complejo porque también depende de las culturas. Por ejemplo, una de las materias que doy en la facultad es expresión oral y escrita. Entonces digo, por ejemplo, los latinos, si no movemos las manos es como que nos quedáramos mudos. En cambio, los sajones ven muy mal mover las manos. Yo tengo alumnos, inclusive en la universidad que trabajo, tengo alumnos de origen asiático, la mayoría chinos, y ellos no vienen con la cultura de mover los brazos. Los sajones, digamos fundamentalmente los británicos, tampoco. Entonces, cuando nos ven a nosotros los latinos, que movemos mucho las manos, que parece que casi estuviéramos con un lenguaje de señas paralelo a cómo hablamos, se sorprenden. Lo que ocurre es, cuando nosotros los vemos a ellos, con los brazos caídos a los costados, cuando los vemos con poco énfasis en los rostros, poco usar las cejas, Nos dan como desganados. Nos parecen desganados o nos parece frío, como que no podemos acortar esa distancia, ¿no? Es decir, fíjate que acá vos has tenido personas que hablan de marketing y todo esto. Vamos a lo más básico de una estructura comercial. Una persona que va a vender
lo primero que tiene que trabajar antes del producto es cómo aborda a su potencial cliente. Con un docente, antes de hablar primero de qué va a enseñar, cómo llegar al alumno. Esto es esencial, digamos, en cuanto a que primero vemos esa otra cosa que no es la información concreta, sino que es la forma en que los humanos, que somos más expresivos que el resto de las razas animales, porque un perro nos gesticula al chumbar, y el resto de los animales tampoco hace gestos. Nosotros sí, acompañamos nuestros gestos con posturas físicas, de rostro, lo que le llamamos la comunicación no verbal. Exacto. Que después viene la verbal, ¿no? Mira, justamente, Daniel, de algún modo, y convendrás conmigo que lo acabas de decir, que la comunicación implica interacción social. En el caso de Francisco genera una receptividad particular, incluso entre quienes no profesan la religión católica o son agnósticos. ¿Estamos frente a una especie de contagio afectivo? Yo recién te hablaba de los contextos. Antes de empezar a grabar hablábamos de fútbol. También de momentos históricos. Después de un Benedicto XVI, que comunicativamente era distante, conservaba una imagen de frialdad más cercana a lo protocolar que a lo pastoral. La llegada de Francisco, un Francisco distinto a Bergoglio, porque esto es una de las particularidades también al momento de comunicar. ¿Distinto en qué? Perdóname. Distinto en la forma de comunicar. Yo le había acercado a la producción dos fotos emblemáticas, una de Bergoglio andando en subte, por ejemplo, o quienes periodísticamente hemos tratado a Bergoglio. Nos encontramos con que Bergoglio, por ejemplo, cuando era el cardenal primado de la Argentina, tiene un gesto adusto, mucho más similar al gesto de alguien preocupado, alguien con cierta introspección, muy propia de los jesuitas. Vos tuviste un programa con Gargiulo, el programa creo que es 185 o algo así, con Gargiulo, yo lo escuchaba y ahí hablaban del marketing. El jesuita es alguien que maneja muy bien la información. De hecho, dentro de todas las corrientes de la Iglesia Católica Romana, hago la salvedad de romana porque, como dijiste, no todos son católicos, pero no todos son católicos romanos, pero nadie puede dejar de esto, dentro de la Católica Romana, porque hay otros catolicismos. De hecho, yo soy católico nacional, pero no soy romano desde hace un año, pero esta fue mi iglesia madre, digamos. Decíamos entonces, los jesuitas son los que mejor han manejado históricamente el tema de la comunicación. Entonces no es casual ni un Bergoglio adusto, con cara de preocupado, con cara de alguien, digamos así, con una gran introspección interna, a un Papa, Francisco, que parece que desborda la alegría, digamos. O sea, no hay gesto prácticamente público de Francisco donde no esté sonriendo, donde no tenga sus cejas abiertas como casi bendiciendo con el rostro, digamos, ¿no? Entonces no hay casualidad en esto, yo creo que hay una construcción. Distinto hubiera sido si era seguidor de otro papa carismático que fue Juan Pablo II, que también era un papa que se había caracterizado por su capacidad de comunicación mediática. Pues esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando elaboramos los papas, mediáticos o no mediáticos, también hay que ver qué contexto de época. ¿Cuántas veces veíamos en televisión a Pablo VI? ¿Sí? Juan Pablo I no tuvo tiempo. ¿Cuántos vimos en los 4 años que tuvo Juan XXIII? Hoy un papa está muy expuesto por todos los medios que se disponen, soportes tecnológicos. Entonces, tiene que ser alguien que sepa manejar medios. Un jesuita es ideal para esto. El principal semiólogo que tenemos en la Argentina, por ejemplo, es Vittorino Cecchetto, que no es argentino, es italiano, pero lleva muchísimos años radicado acá, lo podemos considerar argentino. Y es jesuita. ¿Por qué los jesuitas son, digamos así, basamento dentro de la comunicación? Bueno, por su actividad histórica. Ellos eran los que llegaban al lugar, y como bien te dijo Gargiulo en el otro programa, eran los que llegaban y antes de empezar a evangelizar, se mimetizaban con la zona. Y cuando eran incorporados, cuando eran considerados uno más, empezaban la tarea de evangelización cristiana. Eso es, concretamente, un total profesionalismo y dominio de las técnicas de comunicación. Si no establezco el puente, si primero no corté las distancias, no puedo empezar a hablar
de un Dios que seguramente es distinto a los pueblos que evangelizaron. Entonces que justamente Bergoglio haya pasado de ser un obispo primado, con mucha fuerza espiritual, porque sus sermones tenían muchísimo empuje. Y esto es algo importante. Yo le decía, no te quedes con el Bergoglio de la foto. Mirá el Bergoglio de los sermones. Él encendía en sus sermones. Pasa un Bergoglio que, como vemos, sonríe. También hay un juego de cultura. Una cosa era la cultura donde solamente eran sus feligreses argentinos o aquí de nuestro país, y otra es donde él está trabajando con un montón de receptores, con un montón de particularidades. Ahora, ya siendo un pastor universal, trabajando con un montón de culturas distintas, ¿qué patrón común tenemos todas las culturas? Las manos no tanto, hay culturas que las manos no lo ven bien. Sí, los italianos, por eso nos hemos acostumbrado a los papas gesticuladores. Pero la sonrisa es algo universal. Entonces la sonrisa, más allá del tema idioma, que este es otro problema, para nosotros Francisco nos llega, primero por el hecho de ser argentino. Esto es así. Desde ya. Desde ya. Después un papa que se pone la camiseta de un equipo nuestro, aunque no seamos de ese equipo. Que sabemos que conoce nuestros barrios, que conoce nuestras problemáticas, que levanta el tubo y llama a una señora en Banfield o a una señora en Lanús. Es decir, ese tipo de particularidades no las teníamos con un papa alemán, que hablaba en alemán, que podía contar un chiste y nosotros no lo íbamos a entender. Con un papa polaco, que su castellano, si bien era un castellano, y bueno, era un castellano protocolar, no era un castellano coloquial, digamos. Entonces, eso a nosotros en particular también nos causa impacto. No tengo yo esa información, pero de golpe habría que salir a preguntarle a culturas no hispanoparlantes qué ven en Francisco. ¿Qué se pueden llevar cuando vos nos compartís la lengua hablada? El código no verbal. El código no verbal es este código de sonrisa. Ojo, no solamente la sonrisa, no solamente las cejas abiertas, las manos abiertas y los gestos que pasan por su indumentaria, su cruz, que mantuvo la vieja cruz de plata, no quiso el asiento, o sea, el asiento no usó el asiento papal revestido con hilos en oro, sino que es un asiento mucho más. Su elección de nombre, yo creo que no debe ser tan casual su elección de nombre. Cuento, para ahí una particularidad que a lo mejor la audiencia, yo lo he dicho en mis sitios periodísticos, lo menciono. Cuando él sale elegido Francisco, en un primer momento tardamos como un día en saber por qué la elección de Francisco. Obviamente lo que él mismo ha dicho, habla de Francisco de Asís, un líder de los pobres en la historia de la Iglesia Católica Romana, o alguien que se entregó, que vivió como los pobres, entregándose con los pobres, alguien que lo tenía todo porque venía de una familia rica y sin embargo eligió vivir como el más humilde. Sacamos esto, pero en realidad yo tenía otra sospecha, que era, él toma la comunión en una parroquia que está a la vuelta de su casa, barrio que yo conozco mucho porque es mi barrio natal, por decirlo de alguna manera, que es Santa Francisca Cabrini. Y él sí contó la anécdota que un día estaba con un desamor enamorado de una chica y un día eligió, donde fue a rezar, donde tomó su comunión, donde sintió la vocación, es Santa Francisca Cabrini, que era jesuita. Yo pensé que su elección venía por este lado. Obviamente, después vino la explicación de Francisco. Entonces, cada gesto de Bergoglio, proveniendo de un jesuita, yo diría, no son casuales, son una construcción de un puente donde después vendrá la evangelización. No casualmente, ha sido inmediatamente en pocos meses, se convirtió en, como trabajamos con tu equipo de producción en la previa, ¿no? En el hombre del año para la revista Time. No todos los papas han llegado tan rápido a ese lugar. Sobre eso te voy a preguntar. Sí. Pero si me permitís, y discúlpame que te interrumpa, me gustaría retomar un aspecto sobre el que vos hiciste mención. Esta exposición mediática que tiene Francisco, ¿es un factor importante en la construcción de su imagen? Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí, porque estamos en un contexto de... Mediática e inmediata, porque lo estamos viendo casi en tiempo real. Exacto, en todos los medios. Exacto. Lo cual también, cuidado, también choca con la estructura organizacional de una institución que tiene 2000 años. Entonces, esto también es todo un cambio de paradigmas para el propio Vaticano.
No nos olvidemos que un Vaticano que durante siglos era casi como las Naciones Unidas, era que disponía la historia de las naciones. No es casual. Eh, Veamos, hoy un papa que accede a las redes sociales, hoy un papa que presta más reportajes que papas anteriores, hoy un papa que hace sus audiencias públicas abiertas que son transmitidas en directo. Es decir, hay mucho de lo ceremonial que hoy, con toda la influencia mediática, ya no puede mantenerse como se mantenía antes. ¿Y por qué es esencial que lo adopte? ¿Por qué es esencial de que, como de hecho lo hace? ¿Por qué es esencial que se apropie de él? Porque el público está ahí, su público a evangelizar. Está en todos lados. Esto ya Benedicto XVI lo había dicho. Benedicto XVI ya había elaborado un documento que lo había elaborado cuando él era director de Doctrina de la Fe, sin embargo, durante la época de Juan Pablo II, lo convierte en un documento de la Iglesia oficial, que es la evangelización a través de los medios. Y no es casual que a partir de allí la Iglesia empieza a renovar el sitio web del Vaticano, que era algo que estaba muy poco estructurado, empiezan a fomentar sitios y blogs de evangelización, entras a Facebook y los sacerdotes te muestran la misa crismal que sacaron en foto, la filmación del sermón, es decir, hay una desacralización del uso de los medios que es esencial para llegar, porque si hoy, por ejemplo, hacemos encuestas, de hecho hay encuestas, Fortunato Malimachi ha hecho, un investigador del CONICET, un sociólogo y de la UBA, ha hecho investigaciones y el 80% de los argentinos se consideran creyentes. Después hay un desglosado de cuántos son católicos, cuántos son evangelistas. Ahora, ¿cuántos concurren a las iglesias? Y esto parece un problema de tipo católico nada más. No, no, también es un problema de los evangelistas. Los evangelistas también plantean que las nuevas generaciones no van tanto al templo, dejaron de creer en Dios. No, hay otra forma de interacción social. Antes también íbamos más a los clubes, antes íbamos más a las plazas. ¿Cómo puede ser que habiendo más población las plazas estén más vacías, los clubes tengan problemas para subsistir? Porque hay otro lugar, otro espacio de interacción social. Y son las redes sociales. Por supuesto que todo culto, toda iglesia, y mucho más si pretende ser moderna, tiene que tomarlo en cuenta. Podremos convenir que el mundo de la vida es el lugar de encuentro entre el hablante y el oyente, donde pueden acordar sus discrepancias y llegar a algunos arreglos. En el caso de Francisco, cuando le habla a la gente que se encuentra en la Plaza de Roma, la respuesta está. Hay allí una ida y vuelta. ¿Estamos frente a un acuerdo simbólico? Sí, lo que pasa es que estamos hablando de una institución que debe ser necesariamente espiritual. Y esto no hay que perderlo de vista. Las organizaciones tienen que tener una misión. No solamente es un acuerdo simbólico o un puente comunicacional, porque entonces me quedaría en que la Plaza San Pedro, cuando se llena, simplemente son turistas, que de hecho es así en gran parte. Hay muchos. En gran parte. Pero más allá de que sean turistas, van con un objetivo claro, ¿no? Sí. Escuchar esta palabra genera una situación especial. Hay que aclarar algo, Juan Carlos, que yo creo que esto también viene. A ver, yo me pongo en el lugar del romano. Dice, el romano está muy contento con Bergoglio. La pregunta es, hubo 20 y pico de años de papado de Juan Pablo II, 20 y pico de años de papado de Benedicto XVI. ¿Cómo era su italiano? ¿Era comprensible viniendo de esos idiomas? El italiano proveniente de alguien que habla español es muy distinto al italiano. Entonces, yo creo que también hay un puente de la cercanía, la gesticulación, la forma de ser. Lo dice, los italianos están muy contentos con Bergoglio. Tiene apellido italiano, debe tener muchas costumbres gastronómicas que provienen de ahí, un poco propio de nuestra propia historia inmigratoria, ¿no? Y yo creo que hay ese puente de, si bien no es italiano, es el tercer papa no italiano, hay bueno, este es casi uno de los nuestros, digamos. ¿Qué hacer con el turista? Bueno, yo al cotidiano, como saben que soy creyente, que soy muy practicante, cada uno que va a Europa me traen un souvenir del Vaticano, ¿no? Que con esto quedan bien todos. Gente que a lo mejor acá no va a misa en años.
pero pasa por Roma y se hace una escapadita al Vaticano. ¿Cómo distinguir a estos niveles el creyente del turista? El acuerdo simbólico, yo volvería a distinguir, ¿el acuerdo simbólico es con el creyente o es con el turista? Porque el turista va, muestra su bandera, aclama y trata de gritar más fuerte que los de la otra nacionalidad que están al lado. Pero el problema, creo que es muy rápido en un año poder ver. De hecho, mira, Juan Pablo II fue el papa quizás más carismático que hubo antes de Francisco. Sin embargo, sus políticas internas, dogmáticas y disciplinares fueron muy duras. De hecho, gran parte de los criminales le llaman una restauración conservadora a su forma de ser. Hay que ver las formas, hay que ver cómo esto se traduce en una acción de tipo pastoral. Hay que ver Lo que pasa es que estamos en un mal lugar del mundo para evaluar esto. El tema del chauvinismo nacionalista, de ver un argentino allí, es importante. Bueno, vía redes me comunico con personas, colegas latinoamericanos, y también hay una cierta emoción de que sea un latinoamericano. Entonces aparecen otros presidentes, desde un Sebastián Piñera o un Rafael Correa, para decir arcos ideológicos distintos, contentos con este nuevo papa latinoamericano. Claro, habla el idioma de ellos. Un contacto puede ser fluido. Es decir, entonces este es el tema. El tiempo yo creo que podrá decir si esto genera un reverdecer de lo pastoral. El acuerdo simbólico es un acuerdo muy externo. Es decir, a ver, yo puedo permanecer, ser egresado de una institución. La pregunta es, ¿yo tengo un acuerdo simbólico con esa institución o simplemente la utilicé como instrumento para recibirme? Esto es lo que yo creo que hay que ver acá. Me sonrío porque digo, hablamos de los turistas en la Plaza de Roma y de algún modo dijimos o esbozamos todo lo que pueden hacer o cuál es su propósito. Nos olvidamos de las fotos, que de hecho toman y muchas. Y digamos que las fotos captan imágenes, pero el foco puede tener un propósito. Por ejemplo, el que toma los zapatos del Papa Francisco y del Papa Emérito Benedicto XVI. Podría haber allí una intención de comparar. ¿Podemos distinguir de forma consciente que se trata de un propósito del fotógrafo y no de Francisco? Francisco se sabe fotografiado. Francisco no es ignorante en que tiene millones de flashes disparándose. Más en esta época donde hay no solamente fotógrafos, hay personas con dispositivos móviles personales que viven fotografiando. Gran problema van a tener los etnólogos y los antropólogos, depende de la variante, dentro de 200 años cuando nos quieran analizar como sociedad, porque van a tener sobreabundancia de información, porque con las autofotos realmente hay una abundancia muy grande. Francisco no ignora que está siendo fotografiado y es parte de su construcción simbólica, gestual, es una señal y muy grande. Una señal y muy grande en el sentido de que sabiendo que lo van a fotografiar y que lo van a comparar, obviamente. ¿Cuál es una de las...? Nos sentamos en una mesa de café, se apagan las luces y nos sentamos en una mesa de café. ¿Qué es lo primero que, y esto Bergoglio lo sabe, como lo saben toda la conducción de la Iglesia, qué es lo primero que hablamos con respecto al Vaticano? Del oro, de las grandes obras, bla, bla, bla. Y después decimos, qué contrasentido el oro, la opulencia ornamental, y después hablando de los pobres y este mundo injusto. O sea, yo creo que la calidad bien entendida empieza por casa. No es casual que él adopte el tema de los zapatos, que no es el único gesto, el de los zapatos, el sillón que hablamos, su cruz, el recen por mí, o sea, se baja de la autoridad del que no se pone en lugar de Cristo, sino que al revés, se pone en lugar de estoy en esto que es muy difícil. El levantar el tubo y el llamar, que esto le está generando otro tipo de problemas de tipo de Estado, ¿no? Con respecto dogmático, porque hubo algunas llamadas ahí con cuestiones que generan tensión dentro de la Iglesia, por ejemplo, el poder recibir la Eucaristía por parte de los divorciados, cosas por el estilo, algunas llamadas, donde él le da como una autorización casi de pastor a su feligrés, de bueno, andá y comulgá, y después sale un secretario de Estado desmintiendo y dice dogmáticamente no hay nada de eso, si no es por la vía institucional, no se está modificando ninguna. Hay todo un choque. Yo creo que Bergoglio o Francisco no es inocente en ninguna de estas circunstancias. Él se sabe fotografiado cuando toma un auto
que no es el auto protocolar, cuando él hace el gesto de ir a pagar su hospedaje en el encuentro previo, el dormir en donde duerme, en el convento de Santa María, es decir, que es muy propio de los jesuitas, ¿no? Es decir, el hecho de lo material, lo mínimo para la subsistencia. O sea, hay un aire acondicionado, pero se prende en extremas condiciones. Si no, no se prende. Y esto es muy propio del sacrificio que San Ignacio de Loyola les implicó a toda la compañía de Jesús, el hecho de la entrega en el otro que pasa a veces por desprenderse de sí mismo. Él habla y lo dice a cada rato, quiero una iglesia para los pobres. Bueno, hay que empezar por casa. Una iglesia para los pobres no podría tener esos zapatos que usaron por ahí pontífices anteriores que no eran baratos, perdé cuidado. Sí. Hay metáforas y imágenes potentes en el decir de Francisco. Las primeras pueden comprenderse fácilmente. Las segundas son más subjetivas, pero igualmente claras. ¿Cuáles elegirías entre las que seguramente le escuchaste? Bueno, una me parece que es un llamado de atención a las cúpulas, cuando en Brasil le habla a la juventud y les dice, hagan lío. Me llama la atención porque esa fue una frase contraria a la de Juan Pablo II. Cuando Juan Pablo II llega en el año 78 al Vaticano, curiosamente la Iglesia Católica Romana tenía muchísima participación juvenil. Dentro de esa participación juvenil había algunas corrientes marianas, pero había fundamentalmente una corriente que se llamaba Teología de la Liberación, que tenía una llegada, sobre todo vamos a analizar un poco cómo eran los 70 también, ¿no? Los 70 en América Latina fundamentalmente. Era un momento de ebullición política, era un momento de debate de ideas, de discutir modelos sociopolíticos, que hacen carne obviamente en la juventud, que es la más propensa a los cambios o a querer cambiar el mundo. Para que cuando uno va creciendo en edad se va volviendo más conservador, pero cuando uno es más joven tiene más ganas, más voluntad, más reto físico también para cambiar el mundo. Juan Pablo II les dijo, nadie llega al reino de los cielos si no es a través del pastor de su iglesia. Con esto le estaban enviando un mensaje de, hay una jerarquía y no pueden hacer nada fuera de la jerarquía. Nos trasladamos estos 30 años, llegamos al Congreso de la Juventud el año pasado, donde se juntan las juventudes católicas romanas a nivel mundial en Brasil. Y él tiene un mensaje que no lo dijo solamente cuando habla con los argentinos que fueron a un estadio, sino dijo, hagan lío. La frase hagan lío significa rompan estructuras. Y el romper estructuras es discutir cosas a las jerarquías. A una juventud de participación eclesial que hoy es minoritaria con respecto a lo que eran los 70. Hoy la estructura, digamos, de personas que se acercan a una parroquia, ni hablemos de una catedral, mayoritariamente es de edad intermedia hacia arriba. Son pocos los jóvenes. Pero también es una invitación a hagan. El hagan lío, hacer lío significa desobedecer una norma. ¿Quiénes ponen las normas? Generalmente las normas vienen de arriba. Bueno, hagan lío, salgan, comprométanse, muevan las cosas. Yo creo que es el principal ariete con el que él está trabajando. Que él debe tener su lucha interna también dentro de una estructura de conducción que no debe ser nada fácil de mover, porque no es la cabeza. Sabemos muy bien que estar arriba de todo no significa poder mover toda la estructura. Hay estadios intermedios que a veces son más fuertes que las cabezas. Yo no sé si Obama decide todo lo que pasa en Estados Unidos. Estimo que no. Estimamos que no. Y la pregunta es, ¿hasta dónde Francisco tiene tropa propia? Lo voy a usar en sentido totalmente figurado. Tiene tropa propia dentro de los estamentos, vamos a llamarle administrativo, de esta organización espiritual que tiene que ser la Iglesia Católica Romana. ¿Hasta dónde tiene tropa propia como para empezar a poder concretar, desde el punto de vista dogmático y disciplinar, muchas de las cosas que le está enunciando? Que es un primer gran paso, es un primer gran paso, que es un primer gran gesto, es un primer gran gesto. Es una indicación, es una indicación. Por eso muchos lo empiezan a tildar de un montón de cosas. Que es comunista, que es socialista, que es hereje, que es masón, que es el anticristo. Si uno entra a internet, la cantidad de videos
apologéticos en contra de Francisco Gay es asombroso, de que es el antipapa, de que no es el papa negro, sino el papa que viene a destruir Roma. La cantidad de cosas. La pregunta es, esas usinas de esa información, ¿de dónde surgen? Y bueno, evidentemente hay lugares que cuando se cambian las reglas de juego, se corre un arco, se sienten incómodas, se sienten molestas, entonces generas una resistencia. ¿Quién movió el arco? Él. Bueno, el problema es él entonces. Y este es el tema que va a tener que superar Francisco. Francisco vive construyendo discurso en cada una de sus conferencias los días miércoles, donde recibe a la prensa, donde recibe a personalidades importantes de todo el mundo que después van y replican. Porque no solamente va una Alicia Barrios que después viene y publica en Crónica. Hay un montón de Alicias Barrios, de periodistas de Washington Uranga o periodistas dedicados a lo eclesial que retornan a sus grandes diarios y dicen esto. Y bueno, es una tarea que obviamente, como todo, tiene que estar acompañado por la tarea de la institución a nivel mediático, comunicacional, opinión pública. Hay una imagen. El tema, acá hay una tensión. Él se le va a pasar, dejémoslo un ratito que se le pasa, o él logra imponerlo. Justamente te iba a pedir o a solicitar tu percepción en relación a las palabras que tuvo el jefe de los obispos polacos en marzo de este año, en el sentido de que el estilo de Francisco iba a traer algunos problemas a la Iglesia. Él lo hacía en el sentido, o trató de explicar que lo hacía en el sentido de sus expresiones. Yo creo que hay también problemas por algunos de los motivos o de las cuestiones que él quiere imponer. La Iglesia polaca es una de las más conservadoras dentro de la Iglesia Católica. No te olvides que de allí proviene Juan Pablo II, no te olvides que de allí Carlos Wojtyła, que después se convierte en Juan Pablo II, no te olvides que de allí también proviene o tiene, mejor dicho, como una medalla, que son los que han derrotado al régimen comunista cuando apoyaron al sindicato Solidaridad. Es decir, dentro de las iglesias no son todas iguales. Esto un poco, ya lo decía San Pablo en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Las iglesias originales, los primeros 300 años de la Iglesia Católica, tenía como, cada comunidad era bastante autónoma respecto de otra, ¿no? Había gestos de solidaridad, de ayudar a otros, pero después había como una importante autonomía dentro de cada una. Hoy hay una verticalidad que termina en el Vaticano, pero hacia abajo en las estructuras hay distintas. Por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica Argentina hay tensiones de dos sectores, conservadores y más progresistas. La Iglesia chilena es más progresista. Hay algunas iglesias como pueden ser la colombiana y la venezolana, son muy conservadoras. La polaca es una de las más conservadoras. Y hay algunas órdenes que, tanto en España, que es otro lugar muy conservador, lo cual también nos genera un rebote a nivel mediático porque hablan español, entonces uno también recibe mucho. Lo más cercano a Italia es España, entonces mucho corresponsal, mucha editorial dedicada a esto, muchas órdenes tienen sus cabeceras, tanto en Roma como en España en general. Son corrientes muy, muy conservadoras. La pregunta es, y esto es muy fácil reconocerlo, hay un cambio quizás por fracaso de proyecto político de las escuelas o de las corrientes europeas. Fracasan las corrientes italianas, fracasa la corriente polaca, no es que fracasa, hace un buen periodo de 20 y pico de años hasta que fallece Juan Pablo II, lo que no logró es dejar solidificado su poder, que continúa un poco un papa alemán. Esto de que pasase la conducción a un latinoamericano, no es un hecho más, ni es un hecho anecdótico de nombramos un latinoamericano. Acá está la mayor cantidad de fieles católicos romanos en el mundo. Sí, entonces, creo que Brasil es el lugar de mayor concentración, ¿no? Por eso se creía que podía haber un papa brasileño. La mayor cantidad de creyentes católicos romanos está en Brasil. Y si sumamos los 500 millones latinoamericanos que somos, 400 millones se manifiestan como católicos romanos. Contra 150 y en descenso, porque este es otro de los problemas, en Europa. O sea, Europa no tiene la cantidad de católicos que sí tiene América. Entonces, hay un corrimiento. Cuidado,
hay tantos católicos en Europa como en África, si vamos al caso. Y la pregunta es, ¿y por qué Europa? Bueno, por cuestiones geográficas, están ahí nomás del Vaticano, cuestiones de poder económico, sus organizaciones son mucho más poderosas que las americanas, por cuestiones netamente financieras, eh, pero hay un corrimiento de arco. La pregunta es, si uno lee el documento yo una vez al año, esto lo conservo de cuando era católico romano, dogmáticamente los nacionales y los romanos somos exactamente iguales. Hay unas cuestiones disciplinares, la que a mí me abarca es que yo puedo comulgar siendo divorciado, cosa que en la romana no podía hacerlo, y era lo que yo extrañaba. Ese es un aspecto. Te voy a invitar a un nuevo programa para que me expliques todas las diferencias. Perfecto. Sí, sí, acá en la Argentina hay más de un catolicismo. Yo soy católico nacional, pero está el catolicismo romano, que es el mayoritario, el que todo el mundo cree. Están los veterocatólicos, están los católicos liberales, todos en registro de culto, ¿eh? Están todos registrados, tienen sus iglesias. Cualquiera de nosotros, si entramos distraídos, entramos a una iglesia de estas otras variantes católicas, salimos y no nos dimos cuenta, si no estamos atentos a pequeños detalles o cuestiones rituales. Pero básicamente, te lo resumo acá. El tema es, hay un cambio de paradigma en esto. Yo decía, este año en este monasterio que es San Benito de Luján, que está en Jáuregui, los monjes tienen una costumbre que cuando se come hay un hermano que lee un documento eclesiástico. Cuando se está comiendo se lee, ¿no? Y leyeron el último documento, que yo ya lo había leído, pero releyéndolo de otra manera, el último documento de Francisco es revolucionario para lo que veníamos leyendo. ¿Es novedoso? No, recupera, cuidado, recupera el documento de Aparecida, en Brasil, que hizo la conferencia episcopal latinoamericana, la CELAM, recupera Medellín, es decir, no es que ha hecho algo nuevo, recupera viejos documentos que se hicieron en este lado del mundo. ¿Es un nuevo Francisco? No, al escribir es igual a Bergoglio. Porque los libros de Bergoglio, lo que pasa es que los libros de Bergoglio, cuando era obispo primero en Argentina, la mayoría de los libros eran dedicados a la educación. Educar con pasión, educar para hacer creer. Eran dedicados a los docentes, a la docencia, como buen jesuita. Ahora escribe como para la Iglesia Universal. Y el documento es realmente novedoso. Yo invito a la gente que lo pueda leer, realmente está hasta en internet, no cuesta caro en cualquier santería católica romana se vende, es un libro de 50, 55 pesos, que para lo que hoy es un libro es barato, es económico. Y es interesante porque plantea cosas que dice uno, bueno, después de 2000 años la iglesia se plantea, no es la primera vez, pero bueno, vuelve a replantearse el tema de poder permanecer una institución evangélica, pastoral, seguidora de Cristo, porque no nos olvidemos de Cristo, este es el otro problema, puede omitir las injusticias de la vida laica o secular. No, no lo puede omitir. Y ahí viene un poco el juego, y ahí viene un poco el trabajo que yo creo que debería hacer él. Daniel, hablábamos de la lengua y de la oratoria de Francisco. Estefanía Falasca explicó que en términos literarios el estilo de oratoria de Francisco se denomina pastiche. Asociaciones lingüísticas inéditas en la historia del magisterio petrino. ¿Qué ejemplos podés darnos de este estilo que Falasca le atribuye? Bueno, el tema del pastiche, que yo incluso como tu equipo de producción me envía un poco las líneas generales de los temas que podíamos hablar. El tema del pastiche es algo que se usa en los talleres literarios cuando dentro del ejercicio de la escritura se dice vamos a escribir como Cortázar o vamos a escribir como Borges o escribamos como Vallejo. Se lee primero un texto, se trata de ver los rasgos estilísticos de esa escritura y a partir de ahí se trabaja escribiendo como. Es una gimnasia, ¿no? Es un trabajo de gimnasia. Como quién podría describir pastiches y del punto de vista, vos decís, dentro de lo que son las escrituras petrinas. A ver, no estoy en condiciones de decir con respecto a otros santos padres o sumos pontífices. Sí, y acá viene la trampa, cuando uno hurga un poquito y descarga un poquitito, sí es igual o muy parecido al estilo de escritura del documento de Aparecida.
Ahora viene el tema. ¿Quién fue el redactor del documento de Aparecida? Donde fueron todos los obispos primados de América Latina, se juntaron en Brasil. Aparecida para Brasil es como Luján para nosotros, ¿no? Es un lugar Sí, sí. de adoración. ¿Quién fue el redactor final del documento de Aparecida? Bergoglio. Entonces, claro, después yo pude leer el último documento de Bergoglio ya como sumo pontífice y digo, upa, tiene el mismo estilo de redacción. Casi como si fuera un pastiche, juguemos a escribir como el documento anterior. Bueno, pero él fue el redactor final de Aparecida. Y es fiel a sus libros también. Entonces, en realidad, que él escriba, digamos, tomando o recuperando una forma de escritura de otro, no sé. El de tomar distintas fuentes, que es otra de las características, otra de las definiciones de la palabra pastiche, me parece que también es un gesto de quiero salir de lo que sería cierta rigurosidad científica, el de tomar y retomar dicho de otro. Y trabaja sobre un punto. Bergoglio cita a otros cuando escribe. Y no me parece menor el detalle. No te olvides que uno de los grandes problemas de los cismas católicos, ya de cuando en Nicea, todo, uno de los grandes puntos que se discutía era la infalibilidad del Papa. ¿El Papa es infalible o es un humano en un rol espiritual determinante? Si yo hablo de alguien infalible, no necesita citar. Pues esta también es otra confusión dialéctica que hay. Yo a veces entro a algunos lugares y veo más fotos del Papa y un montón de fotos del Papa y ninguna de Jesús. Hay una confusión entre el que es, como cuando entro a un lugar, hay más gente, una persona que tiene más fotos de Riquelme que camisetas de Boca. Digo, ¿pero de quién sos hincha? ¿De Boca o de Riquelme? Es decir, ahí está esta confusión. Bueno, a vos te pasa con Independiente y Bochini. ¿No es lo mismo Boca y Riquelme? No, la verdad que no, la verdad que no. No, quienes vemos Boca desde muy chicos no es exactamente lo mismo. Pero hay este error a veces en tomar una parte por el todo, ¿no? Digamos. Entonces a veces uno dice, bueno, ¿qué figura técnicamente espiritual y hasta, digamos, protocolarmente ocupa los sucesores de Pedro? Son el encargado de Jesús en la tierra. Jesús los delega en quien van a conducir su iglesia. Pero no son ni Jesús ni son Dios. Ahora, cuando escriben y cuando hablan, ahí viene el tema, y esto lo ha tenido Francisco. Cuando Francisco, yo te dije hace unos minutos, recen por mí, pide. A ver, si vos sos la cumbre, no me lo tenés que pedir a mí, que supuestamente estoy abajo tuyo, se lo pedirás a que está más arriba. Pero el estar diciendo, recen por mí, el hacer esa figura, el citar a otros, el traer, también está hablando de una nueva ubicación. Y es esta ubicación de no soy infalible, no dejo de ser humano, en un rol de muchísima responsabilidad. Y por supuesto, yo creo que le da mucha más jerarquía. La última. Cuando la revista Time lo elige personaje del año, dijo que Francisco no cambió la letra, pero sí la música. ¿Podríamos decir que los medios construyeron un ícono pop? Hasta ahora sí. ¿Por qué hasta ahora? Claro, porque yo te decía que para ver la acción pastoral de realmente de Francisco hay que esperar años para ver si eso se traduce no en un cambio de dogma, reitero, porque el dogma es algo mucho más complejo, en un cambio disciplinar de muchas tensiones que hay dentro de la Iglesia Católica hoy. La forma de que él habla, que él invita a la participación, que él dice, pongan a Cristo por delante, recen por mí, pareciera que cambia algo más que la música. ¿O cambiaba el ritmo o la música? ¿Cómo fue lo que cambiaba? No cambiaba la letra y sí la música. Ahí está, no cambiaba la letra, pero sí la música. El problema está si cambia la letra. La letra es el dogma. El dogma no creo que se vaya a cambiar. Estamos hablando de las cuestiones disciplinares, las cuestiones del que está bien o el que está mal. De hecho hay un detalle. Doctrina de la Fe, que vendría a ser como la comisaría espiritual de que sanciona a alguien por el estilo, en un año no ha sancionado ni ha privado de voz, como sí ocurría antes, a ningún teólogo que se diga católico romano. El último
así silenciado que tuvimos en América Latina fue John Sobrino, que es un teólogo español, pero que vive hace muchísimos años en El Salvador, jesuita como él también. No le levantó la sanción que en su momento y oportunamente le puso Ratzinger, que después fue Benedicto XVI. No le sacó todavía esto. Pero no hubo ningún silenciado. Leonardo Boff, otro teólogo, en este caso brasileño, escribió un libro, el Francisco de Roma, el Francisco del Vaticano. Un libro que chiquito, muy ligero de escribir. Leonardo Boff escribe muy bien, muy rápido, muy para la divulgación. Y hay un manto de esperanza. Cuando Leonardo Boff está suspendido momentáneamente como teólogo orgánico dentro de la Iglesia Católica Romana. Entonces, veremos si hay cambios, si hay algo. Necesitamos mucho tiempo. Yo te dije a vos, comentábamos el caso de esta señora acá en el Gran Buenos Aires que recibe un llamado porque había escrito una carta de que ella estaba en segundas nupcias con un señor y por lo tanto no podía comulgar. Y que esto le causaba a ella gran tensión. Francisco la llama por teléfono, le dice, bueno, podés comulgar, andá y comulgá. Y inmediatamente sale el secretario de Estado del Vaticano diciendo, no, el dogma no se cambia por teléfono, tienen que seguir los caminos institucionales. Ahí estamos donde los que retienen la letra. Está bien, bailamos cumbia, pero seguimos con la letra anterior. Lo esencial es la letra, no la música en sí. Se necesita tiempo, una organización milenaria. Mira, yo nunca me voy a olvidar, un día un obispo, no primado por supuesto, porque si no estaría hablando de Bergoglio, hoy Francisco, un obispo me dijo, dice, la iglesia tiene una cierta sabiduría, que algunos problemas se solucionan hoy y otros se dejan olvidados hasta que nos olvidemos del todo. Vamos a entender que el tiempo va a hacer que lo que hoy es un problema, ya ni nos acordemos de que eso sea un problema. El tema es, ¿cuál va a ser? El tiempo va a ser el que va a emitir el veredicto. ¿Pudo cambiar la letra? ¿No pudo cambiar la letra? Bueno, los signos externos a nosotros nos impactan por la condición de argentinos, nos impactan por la condición de latinoamericanos, nuestra cercanía emocional con él es muy grande, nos impacta porque a lo mejor algunas cosas le decían, pero reitero, esto no es la primera vez que pasa, y desde los medios para acá, esto pasó con Juan Pablo II. Juan Pablo II sí cambió la letra. Mientras tenía una imagen simbólica de un papa que andaba en barco, que escribía poesía, que era un deportista, previo al atentado que tuvo con Ali Akka, ¿no? Era un papa juvenil que tocaba la guitarra, que cantaba, que hacía deportes. Por otro lado, tuvo políticas mucho más conservadoras. Este es un papa de edad mayor, no va a andar en bicicleta, no va a jugar al fútbol y no se pone a cantar, ¿sí? Ahora, el tema es ver si él sí puede cambiar la letra, ¿sí? Si él puede trasladarla ya. Y esto no es fácil, yo creo que no es fácil. Daniel, te quiero dar las gracias, por un lado. Y por otro, invitarte a compartir un video sobre el próximo Mundial de Brasil, donde en forma magistral se mezclan o entrecruzan las expresiones futboleras de Francisco y la selección argentina. Creo que es una muestra cabal de adhesión. Yo te quiero agradecer a vos y a tu equipo que me hayan invitado, me sentí muy cómodo y por supuesto quedo atento a lo que necesiten. Nos vamos pidiéndole a nuestro director que ponga en el aire el video. Gracias. No, gracias a vos. El Señor hoy los llama, a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Nos pide que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo. Nunca estamos solos, en las buenas y en las malas. Sé que ustedes apuntan a lo alto. No les tengas miedo. Los cariocas saben recibir bien. Esos cristianos son pura facha. Pensé en 3 imágenes. 3. Ustedes son los que tienen el futuro. Quiero que se salga afuera. Cuiden los extremos. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en el río va a haber lío, va a haber. Pero lío. Sean protagonistas. Jueguen para adelante. Pateen adelante. O Papa está con vosotros.